Este tema, que es sumamente interesante, de cómo actuar cuando te solicitan adelantar la muerte. Vale, yo responderé en esta charla, intentaré ceñirme al tiempo de 40 minutos, a 4 preguntas, para que nos situemos un poco en contexto, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué es el DAM? ¿Qué es el deseo de adelantar la muerte? He de decir que esta fue mi tesis doctoral hace muchos años. ¿Y cuán frecuente es? ¿Cuál es la causa? Y obviamente para lo que se me ha invitado es qué debemos hacer, ¿no?, en esta situación. Antes de responder a la pregunta ¿qué es el DAM?, me gustaría que respondiéramos todos si es lícito querer morir. Levantar la mano los que creéis que es lícito querer morir. Levantar la mano. 3, 4 solo. Yo de aquí nos veo. O sea, los demás pensáis que no. No es lícito querer morir. Aquí hay abogados también, ¿no? Sí, vale. Muy bien. ¿Levantar la mano los que no? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues los demás no saben, no opinan, entiendo, ¿no? Bueno, lo importante de todo esto de saber si es lícito querer morir, debemos pensar ir un poco más allá, ¿no? Lo digo por la experiencia asistencial y lo que vengo a compartir con cada una y cada uno de vosotros es parte de muchos años de trabajo con pacientes y familias a nivel de investigación. El tema fundamental es que hay que pensar, cuando una persona te pide morir, ¿qué crees que te está pidiendo? No me digáis morir, ¿no? Porque esto es como perogrullo, un poco absurdo. ¿Qué creéis que te está pidiendo? ¿Cómo? Aliviar la pena y el dolor. ¿Alguien más? No sufrir. Vale, pues muy bien. Bueno, ya nos quedamos con esto que es fundamental, ¿no? Aliviar la pena y el dolor, no sufrir. Obviamente, y ahora vamos a ir desglosando este tema para intentar aprender estos puntos que son importantes, ¿no? ¿Qué es el DAM? ¿Qué es el deseo de adelantar la muerte? El DAM, como lo dice la definición, esto es un consenso internacional donde varios autores internacionales, entre ellos me incluyo yo, está mi nombre aquí, pues, porque participé en esta definición, ¿no? Gente que está a favor de la eutanasia y otros que no estamos a favor, pero consensuamos un tema que era sumamente importante y se publicó en una revista para los científicos, se llama Impact Factor, un factor impacto importante para poder llegar a muchas personas. Esta es la definición en español, ¿no? Dice, es una reacción al sufrimiento, o sea, esto es una definición oficial, por decirlo así, en el contexto de una condición que amenaza la vida, desde la que el paciente no puede ver ninguna salida que no sea acelerar su muerte. Este deseo puede expresarse de forma espontánea o tras ser preguntado. Ojo, tras ser preguntado. Este deseo, dice, bueno, pero debe ser distinguida de la aceptación de la muerte inminente, aquel que es consciente que se va a morir, o de un deseo de morir de forma natural, como mi abuela, 97 años, que siempre decía, y pedirle a Dios que me lleve, y mi tía cortaba el vídeo, ¿no? Y pedirle a Dios que me lleve, y no le dejaban hablar. Bueno, entonces, aunque preferiblemente pronto, ¿no? La segunda parte de esta definición es, el DAM puede surgir, se les adelanta la muerte, como una respuesta a uno o más factores, incluyendo síntomas físicos, presentes o previstos. Previstos porque, ostras, yo no quiero verme como no quiero verme como mi amigo, por la experiencia vivida. Todos los que estamos aquí, al menos por la edad, entiendo que habéis tenido la oportunidad de tener alguna pérdida. Y en esa pérdida habéis tenido vuestra propia experiencia, ya sea oncológica o no oncológica. Y de ese punto de vista pensáis, ostras, yo así me gustaría o no me gustaría. Yo he tenido, por mi experiencia profesional, mucha experiencia y los he visto de todos los colores y todos los matices. Y siempre he dicho, hay algunos concretos contados con los dedos de la mano, diciendo, así me gustaría morir. Como esta señora, como este señor, de verdad, chapó. Pero bueno, pero eso es mi experiencia personal como profesional, ¿no? Por eso, presentes o previstos. Los trastornos psicológicos, por ejemplo, depresión, desesperanza, miedo, etc. El sufrimiento existencial, la pérdida del sentido de la vida, o los aspectos sociales, como ha mencionado también el doctor Jesús Vaquero, la sensación de no ser una carga, ¿no? Esto es fundamental. Esta es la definición consensual. Esto es el deseo de adelantar la muerte. Por lo tanto, en base a esto, sabiendo ya lo que es el deseo de adelantar la muerte, vamos a responder a esta pregunta, ¿no? Primero es, ¿qué es? Y vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuán frecuente es el deseo de adelantar la muerte? Poco, bastante.
Realmente, hace un momento, a la introducción se mencionó esta frase de Hipócrates, del juramento hipocrático que todos hacemos, ¿no? No daré veneno a nadie, aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. Esto es siglo V a.C. O sea, no tiene que ver con el cristianismo, sino con un concepto antropológico desde el punto de vista que todos estamos para cuidar. ¿Vale? O sea, ¿cuán frecuente es? Ya os imagináis, no es un año, 2, 3, ni desde Ramón San Pedro, o sea, viene desde la antigüedad, ¿no? O sea, es algo que ya se planteaba la humanidad y por eso pues, existe el juramento hipocrático para decir pues esto de antaño. A partir de aquí, es importante saber que la frecuencia, según los estudios, es entre 1,5, 2 y un 37-38%, a una tercera parte de la población. ¿Y esto de qué depende? De la población estudiada, a quién se lo preguntas y cómo lo preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, importante, tener conciencia de que fundamentalmente la sensación de desear adelantar la muerte depende también de las necesidades por patologías, por las enfermedades que tenemos. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. No sé si lo sabíais, yo supongo que sí, ¿no? Y hay 4 formas de morir. Yo ahora puedo salir, tengo una muerte súbita. Bueno, en principio ya voy pensando en ello, despidiéndome de mi familia constantemente. Como dice mi hija, otra vez se ha muerto papá, dice, ¿no? Bueno, porque digo, cuando yo me muera, si me muero, siempre son mis frases, ¿no? Y papá se está enterrando constantemente, dice. Y algunos moriremos, sabéis que a partir de los 33 años empieza el envejecimiento y a partir de los 40 perdemos masa muscular. No son malas noticias, pero bueno, yo estoy dentro de ello. A partir de aquí, depende del estilo de vida que tengamos, pues cada vez iremos a menos. El fumador, no esperéis que llegue con unos pulmones al 100%, obviamente, ¿no? Y así, dependiendo de cómo vivamos, pues vamos envejeciendo con nuestras propias patologías. Algunos nos dará cáncer, ¿no? Y pues otros llegaremos a viejitos y moriremos igualmente. El tema es que estas, aparte de la muerte súbita, estas 3 formas de morir nos van a llevar a un envejecimiento muy concreto y a diferentes patologías y diferentes necesidades. Yo tengo amigos también bastante religiosos que un día en una reunión dicen hay que rezar por los que tienen cáncer. Yo digo, y por los que no tienen cáncer también, que se mueren. No solo se mueren los que tienen cáncer. Y a veces se mueren y son los grandes olvidados, porque nadie se acuerda de ellos, ¿no? Piensan que va a vivir constantemente hasta los 100, ¿no? Y no se vive hasta los 120. Entonces, estas necesidades, estas patologías tendrán sus propias necesidades. No se muere igual un paciente con EPOC, no se muere igual un paciente con ELA, una enfermedad degenerativa, no se muere igual un paciente con cáncer, no se muere igual un paciente con insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia renal, un paciente con insuficiencia hepática, ¿no? Un paciente con demencia. ¿Cuántas de las personas que le diagnostican demencia ha pensado que al perder su autonomía quisiera acabar de ese momento? ¿No? Esto es natural, o sea, es parte de un proceso. Entonces, cuando vamos a un poco más allá, nos preguntamos cuál es la causa del deseo de adelantar la muerte, ¿no? ¿Por qué la gente llega a esto? ¿Por qué llegamos a este punto? Porque algunos de los que estamos aquí hemos padecido alguna enfermedad o no, pero es importante saber cuál es la causa. En base a esto, cuando vamos... ¿Esto pasa o no pasa? ¿Vale? La causa puede ser multifactorial, ¿no? Esto es un estudio que hicimos cuando yo comencé a hacer la tesis doctoral sobre, básicamente, la pérdida de uno mismo, del sentido, ¿no? Un sufrimiento psíquico, espiritual y, además, un deseo de adelantar la muerte, pero, básicamente, teniendo esto como un as bajo la manga, ¿vale? O sea, realmente lo que está haciendo una persona cuando te pide acabar con su vida, ya lo habéis dicho vosotros, es ayúdame a aliviar este sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, como incluso el doctor Jesús Vaquero, hemos tenido esa experiencia en la que los pacientes te dicen, oye, cuando pase todo me vuelve a despertar, hablando de la sedación, ¿no? O me gustaría que volviera a pasar el tren y me dejara en mi pueblo otra vez, ¿no? Porque al vivir así no es digno para mí. Entonces, importante tener estas ideas conceptuales, básicamente, de cuáles son las causas. Realmente, vamos a centrar nuestra mirada en esta gráfica. Esta gráfica es importante que la tengamos presente. ¿Por qué? Porque el deseo de morir pasa por estas 4 fases, ¿vale? Desde un deseo genérico de morir, y esto siempre le digo porque, bueno, estas clases las doy yo en la universidad, ¿no? Que es una asignatura obligatoria, los cuidados paliativos en la Universidad Internacional de Cataluña, y esta parte de la eutanasia la damos en tercero de medicina.
parte de un deseo genérico de morir. Esto es, y a los chavales les explico así, es como cuando tienes una novia, un novio y quieres cortar y no sabes cómo. Vas pensando, el comportamiento va así. Luego, deseo esporádico, te levantas y dices, esta chica, este chico no me conviene. Un pensamiento esporádico. Luego pasa un pensamiento que te despierta. Luego pasa de un pensamiento mantenido en el tiempo. Este chico, esta chica, no, tengo que cortar definitivamente. Luego ya se lo cuentas a tu amiga o a tu amigo, ¿no? Le dices, oye, voy a cortar. Y luego pasarás a la siguiente fase y cortas. El tema es que las personas que desean adelantar su muerte pasan por estas 4 fases. Y además es importante saber que es progresivo en el tiempo. Ya lo veo aquí, ¿no? Se ve. Progresivo en el tiempo y fluctuante. Pues la decisión nunca está clara, pero vas pasando por este momento. ¿Pero de qué depende esto? Depende de la familia y el entorno social que te acompaña. Y en esa familia o entorno social hablamos del equipo sanitario y situación social. Hace un momento el doctor Vaquero nos enseñaba la realidad de los cuidados paliativos, ¿no? Y es verdad que es muy triste. Incluso la realidad que tenemos para poder abordar todos estos temas. El otro día yo fui a pasar visita un fin de semana a un centro donde me encontré un hombre con un dolor insoportable, con unos medicamentos que no controlaban su dolor. Y pensé, dije, ¿quién le habrá puesto esto, ¿no? O sea, obviamente no sería un paliativista formado, porque ajustamos y al día siguiente estaba estupendo. Este hombre, si no se hubiera podido controlar su dolor, hubiera pensado, digo, bueno, vivir así no tiene sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí es importante saber que hay un equipo sanitario y una situación social concreta. Pero vamos a seguir centrándonos en esta gráfica para pensar. Nosotros nos vamos a encontrar con estos pacientes en estos momentos, cuando hay un deseo esporádico mantenido en el tiempo, cuando hay una manifestación explícita de querer adelantar la muerte, todos, los que estamos aquí, no solo los profesionales sanitarios, o una petición de suicidio asistido, de eutanasia, o el hecho de quitarse la vida. No lo vamos a encontrar cuando hay un deseo genérico, porque recién está procesando, ¿no? Como aquel que quiere cortar, o la novia con el novio, ¿no? Pero lo vamos a encontrar en estos 3 momentos. Y es importante saber, como hace un momento comentamos, qué ha pasado para pasar del punto A al punto D. Desde aquí, del deseo genérico, hasta la petición. ¿Qué hemos hecho nosotros como sociedad? ¿No? Esto es fundamental. Cuando tenía un deseo esporádico lo hemos preguntado, hemos indagado un poco más. Hace un momento preguntábamos, ¿qué podemos hacer? Luego yo daré mi visión un poco respecto a esa pregunta, ¿no? Lo hemos podido abordar cuando había una manifestación explícita de querer adelantar la muerte. Nos hemos espantado porque nos han dicho, es que yo me quiero quitar la vida o no quiero vivir así no es digno. Y yo, pues mira, esto aquí yo no puedo tratarlo, ¿no? Luego hablarán de la objeción de conciencia, ¿no? Pero la objeción de conciencia, supongo que también tocarán estos detalles, tiene muchos puntos que ver también con el hecho de acompañar, al menos lo que nos toca a los paliativistas. O nos vamos a encontrar con aquel que te ya manifiesta explícitamente, ayúdame a acabar con mi vida. Y tú le dices, no, es que yo estoy en contra de la eutanasia y no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, esto es clave, luego lo desglosaremos más. Por lo tanto, hay esta publicación reciente dentro de la Cátedra Wiquer de la Universidad Internacional de Cataluña, pues hace una definición entre un deseo esporádico, un wish to die, un desire to die, ¿no? O sea, realmente cuando el paciente lo piensa de manera esporádica hasta que va concretando en el tiempo y que pueden fluctuar, ¿no? Como decía, en esta situación, ¿no? A partir de aquí tenemos que pensar que hay diferentes personas con diferentes necesidades, ¿vale? Ya he dicho, no es igual el paciente fumador que va entrando y saliendo del hospital, no es lo mismo un paciente con esclerosis que se va consumiendo, o sea, el paciente con esclerosis, o sea, su dolor no va a ser la pérdida del cerebro, que bueno, en un 35%, sino la pérdida de su autonomía funcional. Todos nosotros habremos entrado, salimos, caminamos. ¿Os imagináis cuánto puede sufrir esta persona para desear acabar con su vida? El cáncer, ¿no? Yo cuando era estudiante recuerdo la primera situación, estudiante de medicina, el primer impacto fue, oye, estaba haciendo prácticas en el hospital, en la 5ª planta, en la Unión Oncología, a un paciente le han diagnosticado cáncer y se ha tirado por la ventana. Claro, ese ni siquiera pasó por ningún proceso. ¡Pah! Rápidamente se tiró. Entonces se suicidó, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas sufren con esta situación? ¿Es comprensible? ¿Qué le vas a decir si te dice que quiere acabar con su vida? ¿Es lícito querer acabar? El paciente que le diagnostican demencia, ¿no? Aquel que es muy controlador, que dice voy a perder esto de aquí, todo lo que puedo controlar, voy a sufrir muchísimo. ¿Habéis visto los abuelitos
o las personas mayores con demencia avanzada que han sido súper tranquilos, no se han preocupado por controlar nada y son esos abuelitos que van, personas mayores tranquilas, felices, contentas por la vida, les llevas para aquí, les llevas para allá y están la mar de bien, ¿no? Y hay otros que para ellos puede ser mucho sufrimiento. Probablemente uno no te lo pida y el otro sí te lo pida, ¿vale? Un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no?, que entra y sale, que no ve que cada vez esto va a menos y el malestar emocional es fundamental. O aquel paciente que tiene insuficiencia renal y le estás llevando a la diálisis constantemente, ¿no? Llegará un momento en que está cansado y todos por paternalismo, que siga viviendo, venga, va, y el tío está cansado, ¿no? Incluso cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, los pacientes llevan un desfibrilador para que no les dé un paro cardíaco, ¿vale? Porque así se muere un paciente, ¿no? Se complica, pero sin embargo, cuando ya la insuficiencia cardíaca es muy avanzada, lo que genera ese desfibrilador es angustia y miedo cada vez. Te estás chispando. Por lo tanto, le hemos preguntado si quiere seguir llevando el desfibrilador o quiere que dejemos marchar también. Esto es importante. El paciente con insuficiencia hepática o cirrosis, ¿no?, que no llega al trasplante y tiene la impresión de que va a llegar y se va complicando. Todos estos puntos son fundamentales de tener en cuenta cuando hablamos de los pacientes y sus necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué alguien quiere acabar con su vida? Porque detrás de esta petición, y esto es parte de mi trabajo de investigación de hace muchos años, ¿no?, hay un sufrimiento, lo habéis dicho, físico, psicológico y existencial. ¿Y por qué es un trabajo de investigación? Porque lo que no está demostrado con datos son opiniones, ¿no? Entonces, uno puede opinar, pues sí, más estoy de acuerdo, ¿no?, pero en principio es importante poder demostrarlo, ¿no? Entonces, aquí lo hemos demostrado que detrás de esa petición hay un sufrimiento físico, psicológico y existencial, y esto es clave. Pero claro, ahora vamos a la cuarta pregunta, que para eso hemos venido aquí, ¿no? ¿Qué debemos hacer, no? Hay guías clínicas, se ha escrito alguna, y una publicación del 2017, ¿no?, la doctora Mariona Guerrero, que es una enfermera de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Universidad Internacional de Cataluña, pues hizo una revisión. Pero, sin embargo, todas estas revisiones hablan de manera general también, ¿no? Pues debes tener empatía, debes comentar con el paciente, pero la idea es que nos podamos llevar algo de esta charla, ¿no?, algo que realmente os pueda servir a cada una y a cada uno de vosotros cuando un paciente o una persona os pide acabar con su vida o acabar con su sufrimiento. Aquí es como, esto sí lo habéis visto, ¿no?, Matrix, que lo de la pastilla azul o la pastilla roja, ¿no?, para que las cosas puedan acabar. Esto es fundamental de pensarlo y tenerlo presente. Porque yo estoy convencido, ¿vale?, estoy convencido porque me dedico a esto a nivel privado, cuando el cómo y el dónde está controlado, el cuándo, que es para acabar, podría pasar a un segundo plano. He dicho podría, no siempre, podría. Y cuando digo cuándo y dónde, es un poco intentar ver que hay dos tipos de personas que solicitan acabar. Unas es las que desconocen qué se puede controlar al final de la vida, ¿no? Esto cuando me llamaban a mí durante 2 años trabajando a nivel asistencial con pacientes que querían morir, este paciente quiere acabar con su vida o ha manifestado desear morir. Pues bueno, pues mira, yo con mi carpeta iba, porque estaba haciendo la tesis doctoral, a hacer la entrevista, ¿no? Y después de la intervención veías que un 97% cambiaba su forma de pensar, ¿vale? ¿Por qué? Porque desconocían qué podíamos hacer. Y en esa intervención se hablaron de muchos aspectos, ¿no?, del control de síntomas. La gente no quiere sufrir. La gente quiere que se respete su autonomía. ¿Y qué hacemos los paliativistas? Pues respetamos la autonomía y controlamos el sufrimiento, que son los 2 puntos importantes. Estas personas, que es un 97% que desconoce qué se puede controlar al final de la vida, pues luego después esto cambia. Hablamos de este 100%, ¿no? Pero también están los que tienen claro que a pesar de la intervención y cuidados, quiere acabar. Por lo tanto, los cuidados paliativos, y este 3% coincide con el porcentaje a nivel mundial de un 3 o un 4%, los cuidados paliativos no son la solución a la eutanasia. O sea, no es una antítesis, como decía el doctor Vaquero, ¿no? O sea, hombre, si fuera 100%, pues sería la solución. Pero a pesar de recibir cuidados paliativos, hay gente que aún así quiere acabar con su vida, ¿vale? Y esto hay que saberlo. No podemos ir con los ojos vendados pensando que si ponemos a todos esto no va a pasar. Es verdad que pasaría, lo menos posible. ¿Por qué? Porque de este 100%, un 97% cambió. Y esto está clarísimo, ¿no? Y además me pongo a pensar yo, ¿no?, como no hay unidad de paliativos en todos lados, ya lo ha demostrado el doctor Vaquero, ¿qué pasa con estos pacientes que dentro de este 100%
no tienen esta oportunidad de estar dentro de este 97%, de saber que se les puede controlar. Y esto es clave, ¿eh? Clave. ¿Por qué? Porque este 3%, hasta antes de la ley de la eutanasia, pues teníamos obviamente la sedación paliativa y podíamos controlar a estos pacientes durmiéndoles la conciencia para controlar su sufrimiento durante el proceso final de la vida. Se puede sedar, como lo ha explicado el doctor Vaquero, por síntoma refractario, o puede ser un síntoma físico o un síntoma emocional, ¿no? Y entonces un malestar emocional, y esto es fundamental. A partir de aquí, hay dos tipos, como hemos dicho, hay dos tipos de personas, aquellas que no saben y aquellas que saben bien todo y te dicen, mira, muchas gracias, tú eres un tío muy majo, tú eres una tía muy maja, pero yo quiero acabar con mi vida. Por más que me lo cuentes, o sea, yo lo quiero y esto es así, es una realidad. Gracias por haberme controlado el dolor no tengo un sufrimiento emocional porque así para mí vivir no es digno. Entonces hay dos tipos de intervención, que son las proactivas, ¿no? Que han salido en publicación de la Universidad de Navarra y otra de la cátedra WeCare, donde se pregunta a las personas directamente si quieren morir, un proceso de enfermedad avanzada. La gran mayoría de estas publicaciones son pacientes oncológicos. Hay uno o dos que no tienen una enfermedad degenerativa y una enfermedad pulmonar, pero la gran mayoría son hechas en pacientes oncológicos. Y aquí se observa que, una vez preguntando, hay un 18% o un 23%. Tampoco es muy alto, pero tampoco es despreciable. Esta es la forma de abordarlo. Y ahora os explicaré cómo tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque estas personas, básicamente, estos profesionales, cuando abordas esta situación, te los encuentras aquí. Si tú tienes un paciente y eres capaz, acompañas a un familiar que tiene enfermedad degenerativa, nos vamos a morir todos, y que tiene, obviamente, un proceso de envejecimiento, pues ya sea pulmonar, cardíaco, una demencia frágil inicial, ¿no? Una insuficiencia hepática, la que sea. Si tú le preguntas algo concreto, probablemente te pueda decir que lo ha pensado. Estamos hablando de un 18 a un 23%. Lo vamos a encontrar aquí también, en un deseo esporádico mantenido en el tiempo. O a veces lo podemos encontrar cuando ya empiezan a manifestar. Eso es cuando hacemos proactivamente la intervención. Pero para hacer proactivamente tenemos que saber cómo actuar. Porque la gran mayoría de nosotros, que no preguntamos, ¿no? Yo habitualmente suelo hacerlo como parte de mi intervención, nos vamos a encontrar con esta parte. Es la segunda forma, y es lo que vamos a aprender ahora. Un deseo de morir de forma espontánea, ¿no? O sea, yo te digo, oye, o sea, yo ahora me pongo al lado de cada uno de vosotros y te digo, oye, yo aquí así no quiero vivir. ¿Qué me dices? ¿Cómo me respondes? ¿Miras para el otro lado? Si eres médico, enfermera, ¿miras al suelo? No, me tendrías que dar una respuesta. Y esa es la idea fundamental. A partir de aquí nosotros nos vamos a encontrar, no cuando el paciente, cuando no preguntamos, está en un deseo genérico ni un deseo esporádico, sino nos vamos a encontrar cuando te hace una manifestación explícita o como el enamorado o la enamorada o el novio o la novia que ya no quiere volver con su pareja, ¿no? O sea, cuando tú ya dejas un trabajo, dejas a la chica, al chico, o sea, en este punto ya no hay vuelta atrás. O sea, es complicado. ¿Cómo le haces volver a un chico con la chica? No puedes. O sea, intentar cambiarle la forma de pensar es absurdo. Lo que sí es importante saber cómo debemos actuar, porque tampoco sabemos cuánto podemos profundizar en la mente de las personas y hasta dónde puede estar sufriendo, ¿no? Que esto es fundamental. Entonces, ¿cuál es lo importante para mí? ¿Cuál es la respuesta que creo? Esto lo iba a responder ahora el doctor Vaquero, ¿no? Para mí es fundamental la planificación anticipada. Planifiquemos antes de tiempo. Nosotros, todos los que estamos aquí, porque he dicho que nos vamos a morir, porque deberíamos ser conscientes de ese proceso. Como nos vamos a morir y de una de esas tres formas, deberíamos planificar. ¿Cómo me gustaría que me trataran? ¿Dónde me gustaría que me cuidaran? Para que ese cuándo disminuya. Porque si todo eso está controlado y los que me quieren lo saben y las personas responsables lo saben, todo ese proceso será de la mejor manera. Y esto es clave, la planificación anticipada. Pero para poder planificar, tenemos que ser conscientes de que nos vamos a morir. Si no, no es posible planificar. O que estamos en una situación de fragilidad. Y además debemos preguntarles a las personas que les estamos cuidando. Por eso digo, diferentes personas con diferentes necesidades. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de la planificación, también tenemos que ser conscientes que tenemos que tener una formación específica para entrar aquí. Y esto os daré algunas pinceladas aquí.
Porque es fundamental. 3 pasos, ¿eh? Quiero que os llevéis 3 pasos a vuestra casa, 3 pasos que tenéis claros. Primero, tenemos que ser capaces de reconocer el sufrimiento. Yo tengo que pensar que la persona que está, obviamente, como digo, hay personas que lo llevan bien y hay otras que no. ¿No? ¿Y esto quién lo sabe? Pues el que lo está viviendo. La ley de la eutanasia dice que, en principio, ¿cómo puedes cuantificar el sufrimiento de alguien que te dice que sufre? Tiene sentido. Tú no puedes decir que eso no es sufrir. Tú serás más fuerte psicológicamente o más fuerte físicamente y el otro no. Esto es muy personal, no lo puedes cuantificar. Lo segundo, el segundo punto, y luego desglosaré cada uno de ellos. Validar el sufrimiento, y luego explicaré en qué consiste validar el sufrimiento. Y lo tercero, que es fundamental, acompañar en el sufrimiento. ¿Vale? Vamos a centrarnos ahora mismo en el primer punto. ¿Cómo reconocer el sufrimiento? ¿Y quién debe reconocerlo? El que acompaña. No solo el médico o la enfermera. Si os dais cuenta, en este universo hay un punto central que es el paciente. No me lo he inventado yo, esto es una publicación científica del 2018. Y al lado está la familia, como centro de nuestra atención. ¿Y quién está al lado? Pues el médico, la enfermera, el trabajador social, farmacéutico, voluntario, asesor espiritual. Un grupo de personas que acompañan, donde este grupo de personas, a cualquiera de ellos, incluido vosotros, que sois familia, o asesores espirituales, os pueden preguntar o comentar, oye, así para mí no vale la pena vivir. Nos vamos a encontrar con esto. Entonces, es fundamental que todos los que estamos aquí, tenemos este interés, nos formemos en esto. Entonces, reconocer el sufrimiento, un paso a paso. Cuando vemos una mala respuesta, cuando hay un cambio de humor, cuando hay un enfado, un aislamiento, ¿no? Nadie se levanta con mala leche por la mañana, salvo que algo le haya pasado. O sea, no es natural. Tampoco es natural desear morir rápidamente, por eso hemos dicho que hay varias fases. Por lo tanto, para reconocer el sufrimiento hay que estar con las antenas bien puestas y con los radares bien puestos para poder ir a ver más allá de tus propias necesidades. Si tú eres capaz de soportarlo, no quiere decir que él sea capaz de soportarlo. ¿Vale? Esto es clave. Dices, bueno, es que yo con esto lo haría de otra manera. No, tienes que ir más allá. Y cuando ves esa situación es importante preguntar, pedir permiso siempre para entrar en la intimidad del paciente. Me preguntaba yo si hay algo que quisieras que comentemos en esta situación. ¿Vale? Me preguntaba yo, ¿no? Oye, vamos a hablar, ¿no? Pues si no quiero hablar contigo, pues ya, zasca. Hay que saber cómo preguntar, hay que saber cómo entrar, hay que saber usar esos gatillos mentales que ayudan al comportamiento y generar ese vínculo con el paciente o la persona que acompañamos. Oye, yo quiero ayudarte. ¿Cómo vas a negar algo así? Pero tampoco puedes venderlo de esa manera. Simplemente decir, estoy para ayudar. Me preguntaba yo si hay algo que quisieras que comentemos en esta situación, ¿no? Porque no le ves bien. Siguiente. Me preguntaba yo, ¿qué puede estar pasando por tu cabeza en estos momentos? Y le permites hablar. Obviamente, si la persona que acompañas tiene una personalidad, pues un dominante, un influyente, te contestará toda la información que necesitas. Y hay otros que no te dirán nada. ¿Cómo le sacas esta información? Pues hay que hacer preguntas concretas, ¿no? Porque si tú lo has vivido o tienes una experiencia como profesional sanitario, alguien que acompaña, le dirás, oye, es que muchas personas con esta situación, con este cáncer o con esta insuficiencia cardíaca o con esta insuficiencia hepática, a veces se plantean no querer seguir viviendo. Y entonces, viendo al tuit, que también lo vi yo me planteaba esto, ¿no? Digo, yo creo que la trabajadora social le quiso preguntar algo así, ¿no? Si alguna vez, ¿no?, usted está en una situación, ¿no?, probablemente se puede haber planteado no querer seguir viviendo, pero claro, la falta de formación le hace preguntar directamente por la eutanasia, ¿no?, que es un paso diferente al deseo de seguir viviendo, o no querer seguir viviendo. Esto es fundamental, ¿eh? O sea, ir un poco más allá, ¿no? ¿Qué puede estar pasando por tu cabeza? Y a partir de ahí, el que tiene una personalidad concreta te dirá todo lo que piensa, y aquel que no, pues tú haces sacar la información, porque tu objetivo es ayudar. Mira, estoy aquí para ayudarte y para acompañarte. Ha cambiado, algo debe estar pensando. Estamos hablando en el momento 1 o en el momento 2. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Hay que ponernos en situación. Y luego, ¿qué quiere decir validar? Validar, ¿vale? Esto me lo han preguntado muchas veces porque a mí me gusta repetirlo constantemente. Es ser consciente de lo que le está pasando puede ser lícito para él. No soy yo quien para juzgar que lo que está pensando es malo.
es lícito para él. Dices, es comprensible que pienses así. Me decía una paciente, yo no entiendo por qué una con insuficiencia cardíaca de 80 años, yo pensé que por tener mucho dinero pues la gente iba a tener todo, pero en principio, claro, hacen no ya para aquí, no ya para allá, y claro, no hacen lo que yo digo, ¿no? Una señora dominante, controladora, y sufría el no poder hacer esto, ¿no? Y yo quiero morir, ya no quiero vivir así. Y la psicóloga viene y lo único que intenta es hacer cambiarme mi forma de pensar. Hombre, yo con esta señora, pues es comprensible que piense así, porque yo no sé si en esa situación también pudiera pensar lo mismo. ¿Quién de vosotros lo sabe? Ninguno de vosotros habéis estado con 80 años con una insuficiencia cardíaca como la tenía ella. No sabemos si vais a pensar así, ¿vale? Por eso es comprensible que piense así. Y a partir de ahí, pues mira, pues esta mujer empezamos a conectar. Es comprensible que pase esto por su cabeza, o por tu cabeza si es tu familiar o tu amigo. Es comprensible, lógico. Tú lo que no quieres es estar así. Ninguno de vosotros, salvo bueno, que alguna pues ya tenga una espiritualidad muy elevada y diga, pues mira, el día que me pase lo voy a vivir a full, va, que venga así y luego viene el cielo. Bueno, esto es muy personal, pero de momento no lo sabemos porque no lo habéis pasado. Yo he visto morir mucha gente, o sea, religiosos, no religiosos, y chapó, la gran mayoría, ¿no? Pero no lo sabes hasta que te llega. A partir de ahí no podemos decirle es normal, porque no es normal. Hay que saber utilizar las palabras adecuadas para conectar y para que no nos suelten el moco. Nos decimos, ¿es normal que pienses así? No, ¿cómo va a ser normal? Te puede decir alguien. No, es comprensible que en esa situación pienses de esta manera. ¿De acuerdo? Imagino que es una situación compleja. Esa persona se debe sentir escuchada. Porque si tú le dices, ya sé que es una situación compleja, no la sabes porque tú no lo estás pasando. Tú no tienes el cáncer, tú no tienes esta enfermedad, tú no estás pasando por esta depresión. No puedes decirme que lo sabes. Imaginas, por tu experiencia como pues, asesor espiritual, como profesional sanitario, como enfermera, que acompaña. O te puedes imaginar, bueno, por todo lo que has vivido o te has formado. En mi caso concreto, digo, imagino que no es una situación compleja por mi experiencia como profesional sanitario, como médico, ¿no? En una situación como esta. Ahora que acá hay varios sacerdotes, ¿no? Claro, a mí cuando me dan consejos, yo digo, pues claro, han escuchado tantos matrimonios que cuando me dan consejo digo, pues mira, muy bien, pues claro, por tantas experiencias, la mía es una, él ha vivido muchas. No ha vivido un matrimonio, como yo tampoco he vivido la muerte, pero puedo imaginar que es una situación compleja la que está viviendo, porque los he visto de todos los colores y de todos los matices, ¿no? Pues lo mismo. No el hecho de vivirlo no me da la experiencia ni la autoridad para poder comprender y imaginar la situación. Pero eso se ha de notar, se ha de notar. Tú no puedes decir, ¿no? En eso, bueno, yo tengo una objeción y a partir de aquí no te voy a tal, no. Es comprensible que pienses así, es comprensible que pase esto por tu cabeza, imagino que es una situación compleja. Y cuando hablamos esto de validar, validar significa, antes de pasar al tercer punto, que la otra persona se sienta escuchada, utilizando palabras concretas para poder conectar con ella. Cuando hablamos de acompañar, el tercer punto, ¿no? Hemos dicho, detectar. Preguntamos para eso, validamos y el tercer paso es acompañar. Quiero que sepas, y aquí probablemente podamos tener alguna, discrepancia, espero que no, quiero que sepas que estoy para acompañarte durante todo este camino. Esto incluso me lo han preguntado mucho mis alumnos, ¿no? De la Facultad de Medicina. Dice, ¿qué pasa si yo soy un objetor público, ¿no? Porque tengo un canal de YouTube y lo voy hablando de la eutanasia y tal, y bueno, pues ahí se nota, ¿no? que estoy en contra. Pero claro, a mí me toca acompañar en el sufrimiento. No decir, oye, soy un objetor público, no me digas estas cosas, no me las comentes. No. Quiero que sepas que estoy para acompañarte durante todo este camino. Ojo, y ahora explicaré cómo acompañar. Aunque no compartamos los mismos puntos de vista, estoy para lo que necesites, durante todo el proceso hasta el final de la vida. Estoy para lo que necesites. Esto es clave. Y es verdad, estoy diciendo que yo soy un objetor público, pero estoy para lo que necesite este paciente, porque es parte de mi estrategia de intervención, ¿vale? Parte de mi estrategia de intervención. Obviamente, yo estoy entrando, por eso digo, es fundamental formarse para acompañar. Aquí no me estoy escaqueando ni me estoy yendo, ni estoy acompañándole a la eutanasia. Es parte de mi estrategia de intervención. Y sucede que esa ha sido parte de mi estrategia de intervención para ese 97%, que no os estoy contando lo que no ha funcionado, sino lo que funciona, ¿no? Aunque no comportamos los mismos puntos de vista,
Estoy para lo que necesites durante todo el proceso final de la vida. Aunque yo no pueda quitarte la vida, como quieres, estoy para acompañarte hasta el final. ¿Vale? Esto es clave. Yo ya se lo estoy diciendo. Aquí le estoy diciendo que soy un objetor, pero que estoy para acompañarle. ¿De acuerdo? A partir de ahí, con estos puntos, el paciente empieza a trabajar otros puntos. ¿Por qué? Porque aquí decimos, ahora que ya sabemos lo que piensas, ya es consciente que tiene enfermedad avanzada, ya es consciente que se va a morir, ¿no? Independientemente, me preguntaba yo si podríamos hacer algo juntos, ¿no? Esto de aquí donde parte de mi intervención era hablar del sentido de la vida. Pero para eso tengo que haber validado. Si yo rechazo inicialmente la petición diciendo que no es lícito o que no se puede pensar de esta manera, pues el paciente lo nota. Pero si el paciente o la persona que acompaño ve que le digo, pues hombre, es comprensible que en esta situación usted piense de esta manera. A partir de ahí me toca a mí. Ahora que ya sabemos lo que piensas, además sabe que se va a morir, independientemente del final, me preguntaba yo si podríamos hacer algo juntos para tener un recuerdo de los que te queremos. Eso en caso de un familiar, ¿no? O conocerle un poco más en esta situación. Y es ahí donde empezaba a hablar de ciertos aspectos que implicaban acompañarle o que le daban sentido a su vida. Por eso ese 97% cambió. Y es ahí donde hablamos del legado. Esas personas, con esta última líneas, es, ahora que ya sabemos lo que piensas, independientemente del final, me preguntaba yo si podríamos hacer algo juntos, ¿no? O dejar que te da sentido en estos momentos. Porque al final no te quitaré la vida yo. Ahora que la eutanasia está en boga, la gente decidirá. Pero me toca a mí acompañarle hasta el final. Y esto cuando hablamos de legado es importante saber que muchas veces cuando se hace intervención se llega a este 97%. La gente empieza a hablar de lo que le ha sentido a su vida, empieza a conocer lo que hacemos los paliativistas, se siente acompañado, eso cubre la soledad y obviamente genera mucho más vínculo con la persona que está sufriendo y con la persona que acompaña. Actualmente existen muchas terapias respecto a este punto, ¿no? Como la terapia de Chochinov o algunas que se están desarrollando en la clínica de Navarra para poder dejar el legado de escribir las cosas que dan sentido a la vida y que el paciente pueda trabajar esta situación. Pero es inevitable que, a pesar de estas terapias que ya están instauradas y que gracias a lo que vamos trabajando los paliativistas, ese 97% se ve acompañado, pero hay un 3% que no. Y eso tampoco lo podemos negar. Y en esos 3% yo me veo como una despedida en el aeropuerto, ¿no? Hay un punto donde ya no puedo pasar. Le tocará marchar solo, pero me toca acompañarle hasta la puerta. ¿Por qué? Porque estoy para aliviar sufrimiento y no sé cuándo, en qué momento del camino él puede cambiar. Si estará dentro de ese 97%, estará dentro de ese 3% que decidirá acabar con su vida. Mi trabajo consistirá básicamente en esos puntos. Primero, reconocer, y para reconocer tengo que preguntar. Segundo, validar, que es comprensible que se encuentre así. Y tercero, saber acompañar en esa situación concreta de la vida. Como conclusión, 3 ideas importantes. Para dar respuesta al deseo de alentar la muerte, debemos formarnos como sociedad frente al final de la vida. No vamos a morir todos y debemos pensar cómo nos gustaría ser tratados y dónde nos gustaría que nos atendieran. El cuándo pasará a un segundo plano, porque una vez que tienes controlado el cómo y tienes controlado el dónde, pues mira, pues en principio el cuándo sucederá y te cuidaremos para que no sufras y tu familia esté muy acompañada. Pero hay un 3% que no. El segundo punto, para dar respuesta al desalentar la muerte, debemos trabajar las diferentes necesidades del paciente, no nuestras propias necesidades, sino ir más allá y ver un poco más de lo que puede estar sufriendo o qué podría sufrir. Porque muchas veces, cuando las personas empiezan con enfermedades avanzadas, no digo exactamente final de vida, se plantean muchas posibilidades que no saben qué va a suceder, pero nosotros sabemos cómo van a morir. Nosotros sabemos cómo van a pasar y tenemos que prever esa situación. Y como tercer punto, obviamente, es que para dar respuesta al DAM, al deseo de alentar la muerte, debemos saber reconocer, validar y acompañar. Al final, las personas que acompañamos a otras personas, como es en mi caso y creo que la de la gran mayoría de vosotros, en situación de fragilidad física y emocional, por situación de enfermedad avanzada, no estamos para juzgar, o sea, hasta el dintel del aeropuerto, y estamos para acompañar. Muchas gracias.
por